Sí, gozo, mis hermanos, contentos y felices nuevamente de estar reunidos en armonía para seguir conociendo la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estar en el capítulo 5. Vamos todos a nuestras Biblias, vamos a la carta a los Romanos, seguimos la lección y vamos al capítulo 5. Estaré leyendo en Reina Valera y alternando con otras traducciones para esclarecer pasajes si es necesario. Cuando todos estemos allí, bueno, nuestra sea de costumbre, amén. Vamos a ir recordando un poco que este capítulo 4 pudimos estar tratando la justificación que proviene de la fe. Pudimos entender eso muy bien. Ya culminamos ese capítulo en victoria y creo que pudimos entender claramente pues el ejemplo que nos daba el apóstol Pablo de Abraham, como por su fe él le fue contada la justicia. El apóstol Pablo nos estuvo explicando a través de Abraham cómo era la fe que él tenía, que iba en esperanza contra esperanza. Sabía que Dios era poderoso y su fe no se debilitaba. Incluso cuando había una contraesperanza, él creyó a Dios. Él creyó en aquel que resucita a los muertos. Y esa misma debe ser el ejemplo de la fe bíblica. Hermanos, ese es el ejemplo de la fe bíblica. Si alguien le preguntara cómo es la fe bíblica, bueno, está en el capítulo 4 de Romanos. Y asimismo, pues en el contexto, Pablo estaba mostrando tanto a judíos como gentiles en lo que hemos venido estudiando, que no había ninguna superioridad porque era contundente, que pues su fe le es contada por justicia, o sea, a aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y eso es tanto para judíos como para gentiles, por cuanto todos son pecadores. Todos están bajo la ira de Dios, ahora justificados por medio de la gracia, por medio de la fe en la sangre de Jesús, que es lo que hemos venido estudiando. Ahora bueno, ya todos estamos en el capítulo 5, vamos desde ya a empezar a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la bendita palabra del Señor en el capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo inicia como una nueva fase y empieza pues ahora a destacar los beneficios, ¿verdad?, de esa justificación por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Y Pablo nos está afirmando ya en el versículo 1, dice que los justificados tienen paz con Dios. Tienen paz con Dios. Pueden gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Pueden gloriarse en las aflicciones, que es el versículo que sigue, el versículo 3. Y pues saber, ¿verdad?, que esa esperanza nunca los defraudará. Es lo que decía el apóstol Pablo, porque habían recibido el amor de Dios. El amor de Dios. Entonces, cuando Pablo habla de estos beneficios, él está empezando o estableciendo realmente la armonía, ¿verdad?, relacional entre los que son justificados y Dios. Por eso él está proporcionando un fundamento por el cual nosotros podemos recibir todos estos beneficios que nos trae esta justicia que proviene de la fe, que es la justificación, ¿verdad?
Entonces, ya entendiendo pues lo que hemos venido estudiando en el caso de Roma, debido a las transgresiones, ellos se habían rebelado contra Dios. Y pues ahora a través del Señor Jesucristo nosotros para todos, hemos recibido una paz que trasciende el fin de la lucha contra el reino de Dios y establece la plenitud relacional en la que nosotros los justificados podemos prosperar en una relación con Dios. Entonces es importante eso, pues que lo podamos entender. Vemos cómo abunda la gracia, ¿verdad? Ya inmediatamente en estos dos versículos, y nos habla plenamente de los justificados. Es importante que tengamos presente eso. Los justificados ya vivimos con acceso no solo a la gracia salvadora de Dios, sino también al sustento. Y eso ahí donde vemos los beneficios y todos los otros beneficios que nos va a traer esta justificación. Porque no nada más tenemos acceso a la gracia salvadora, que quede en cuenta eso, amados. No nada más tenemos acceso a la gracia salvadora, sino también a la gracia sustentadora, que es muy importante eso, porque ahora Dios es nuestro sustento, porque tenemos paz para con Él, y pues ahora tenemos una relación. Hay un punto que vemos también, que es como una bendición de haber sido justificados, y está en el versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros los que ya somos justificados podemos regocijarnos continuamente en la esperanza, que obviamente ya es inaccesible para el pecador, porque no tendría ningún sentido de que ahora los justificados, como dice la palabra, nos podemos regocijar continuamente en la esperanza pues de la gloria de Dios. Los impíos también, no. Entonces entendemos que es inaccesible esa esperanza para los pecadores, para los impíos. Pues, ¿por qué? Porque ellos recibirán, obviamente, el resultado de su pecado, de su transgresión, y los justificados serán declarados justos ante el tribunal divino. Eso es lo que nos enseña la palabra. Eso es lo que nos enseña la palabra. Ok, vamos al versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pareciera como que fuese contradictorio esto, porque nos estamos regocijando en la gloria de Dios, pero inmediatamente el apóstol nos dice que pues también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, que nos estamos gloriando en los sufrimientos. Pareciera como contrario si lo leyéramos así. Porque el apóstol Pablo dice que obviamente el sufrimiento, colocándolo ya en otro término, el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, carácter aprobado. Y el carácter probado, esperanza. Entonces, Pablo lo que está afirmando aquí es que sin el sufrimiento, todos los que han sido justificados no se formarían como personas que anhelan la venida del reino de Dios. En las dificultades, y eso creo que todos nosotros lo podemos entender, en las dificultades es cuando nosotros podemos reconocer fácilmente que la vida en el nuevo mundo de Dios, en esta nueva ciudadanía, en el reino de los cielos, donde fuimos trasladados, será mucho mejor que esta cuando estemos cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que este mundo no ofrece nada. En este mundo no queremos vivir eternamente. Y ya nuestra esperanza es trasladada a la eternidad, donde vamos a estar con Dios cara a cara y donde será obviamente mucho mejor. Mucho mejor. Por eso es que esa esperanza viene de un carácter probado, y ese carácter probado es el carácter de Cristo, y ese carácter probado se va a mostrar mediante la perseverancia, y
para poder perseverar tenemos que tener sufrimiento. Y eso es lo que nos está mostrando, por eso es que se muestra ese versículo, o sea que es muy importante, el apóstol lo sabe muy bien porque estaba padeciendo, incluso la iglesia de Roma también padeció una persecución tremenda que pues estaba probándolos continuamente para formar ese carácter y generarles esperanza. Ok, versículo 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Pablo sigue explicando pues que esta esperanza, ¿verdad?, en la que nos estamos regocijando, la que se forma en nosotros a través del sufrimiento, esa esperanza que se forma en nosotros a través del sufrimiento, puede ser doloroso, amado, puede ser doloroso y puede ser arduo para nosotros, pero nosotros los que somos justificados en la exhortación o la muestra de es animarnos, no desanimarnos. Aquí la base es que los justificados nunca debemos desanimarnos, sino estar animados. Eso es lo que debe funcionar entre hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que dice el versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y permanece en nosotros mediante la presencia constante del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está mostrando, pues, que aunque sea doloroso, aunque sea arduo, nunca va a haber un desánimo, porque hay un amor que está ardiendo en nuestro corazón y que pues está allí presente siempre, constante, por el Espíritu que nos fue dado, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerden, vuelvo y repito, el contexto de esto es que los romanos tenían mucha persecución y muchas pruebas porque ellos seguían a Jesús. Y acuérdense que en este tiempo de Roma, que era un tiempo difícil donde pues no se, políticamente hablando, no se permitía pues adorar a Jesús, sino que era prácticamente una persecución para todos aquellos cristianos o creyentes, porque estarías como que en rebelión contra el gobierno. Y imagínese usted lo que enfrentaría a abiertamente confesar que Jesús era el Señor, o nuestro Señor, o nuestro Dios. Era prácticamente una sentencia de muerte. Y te apresaban, y bueno, venían muchas consecuencias. Entonces no era tan fácil, era muy fácil desanimarse en ese tiempo, pero Pablo está exhortando, ¿verdad?, a la iglesia, llamando a la iglesia y hablándole de cerca que no hay desánimo cuando hay esperanza, no hay desánimo cuando el amor de Dios está derramado, latiendo en el corazón por medio de la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces perseverar, ¿verdad? Perseverar como seguidores del verdadero Señor nos llevará a la vindicación final. Y eso es ya lo que todos nosotros debemos entender. O sea, el que persevere hasta el fin será salvo. Es lo que nos dice el Señor Jesús. Ok, vamos a seguir. Versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ahora, el punto inicial acerca de la justificación, de los justificados, ¿verdad? Pablo lo retoma aquí. Vamos a leer nuevamente el 6-7. Después que nos habla pues de lo que el carácter que se está formando en nosotros y que produce esperanza. Luego dice, porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno por un justo
ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces, ya entendemos que los justificados tienen paz para con Dios. Y ahora vemos cómo el apóstol Pablo profundiza un poco más en la obra que Dios realizó, ¿verdad? Para poder establecer un pueblo para sí mismo, que es lo que nos está diciendo el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ya entendemos que esa obra de Dios es para, pues, establecer un pueblo para sí mismo. Eso es lo que nos viene mostrando la Escritura desde el Génesis. Ahora, dice que Cristo murió por los impíos. Por los impíos. Entonces, ahora, todos aquellos que somos justificados, por esas personas murió Cristo, ¿verdad? Ahora, no está diciendo la palabra que Cristo murió por aquellos que poseyesen características atractivas. Jamás lo dice. Recuerden que tenemos un dilema aquí entre judíos y gentiles, y la carta se sigue leyendo para ellos. Y ya venimos con una contundencia. Claro, estamos viendo ahora en el capítulo 5 ese resultado de la justificación, pero el apóstol vuelve a tocar este tema y está diciendo que Cristo no murió por personas que tuviesen características atractivas. Incluso dice que murió en el momento preciso, según la providencia de Dios, cuando éramos débiles. Cuando éramos débiles. Incluso esta realidad debería asombrar a todo el mundo, a los que estaban en ese momento y a todos los que leemos la carta en estos tiempos. Porque después le explica, porque rara vez, ¿verdad?, las personas dan su vida y ni siquiera otras personas, ni siquiera por otras personas buenas. O sea, nadie da su vida, y ni siquiera por otras personas, ¿verdad? Simplemente no va a suceder. Y es lo que nos afirma el versículo 7. Y eso está abundando lo que Cristo, la obra de Cristo, la obra de Dios, entregando a su Hijo unigénito, ese amor de Dios. Por eso es que podemos decir, pues, que este amor de Dios es de una naturaleza diferente al nuestro. Diferente al nuestro. Por eso es que es un impacto. Dios puso su amor de una manera impactante. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso también lo podemos ver en Gálatas capítulo 4, un poco mejor, que lo vamos a entender más adelante. Ok, vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Vemos cómo el apóstol está profundizando, ¿verdad?, esta obra de Dios en Cristo nuevamente. Y es importante porque ese es el Evangelio, mis hermanos, ese es el Evangelio. Y fíjense cómo Pablo lo resalta, porque realmente eso es lo que tiene poder en la vida de un pecador. Entender el Evangelio es lo que hace que la persona, Dios le dé el don de fe para que pueda creer. Y eso es lo que nosotros debemos entender bien, para que nosotros podamos arrepentirnos y entender, pues, que la ira de Dios está sobre todo pecador y que necesitamos del Señor Jesucristo, necesitamos la gracia de Dios para poder ser salvos de esa ira. Entonces, Pablo nos está diciendo que nosotros, los que somos justificados, no estamos ofreciendo la paz con Dios. No, nosotros no hemos hecho nada, no hemos hecho nada para presentarnos ante Él con dignidad, dignos, justos. No hemos hecho nada. Acuérdense que eso es lo que creían los judíos. Entonces, Pablo está haciendo un énfasis acá en la obra de Cristo para mostrar que la paz de Dios llega a través de la gracia. Llega a través de la gracia inmerecida de Dios.
Y eso llega a través del amor de Dios, del amor de Dios. O sea, y se manifiesta plenamente en la muerte de Jesús. Jesús, por eso que el nombre de Jesús tiene poder. Es importante que entendamos eso, amado. Es importante que entendamos eso. Y ahí dice, pues mucho más, el versículo 9, pues mucho más ya, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, Dios nos ha dado una esperanza. Y esa esperanza no decepciona, mi hermano. Porque nosotros, los que somos justificados, ya tenemos todos los beneficios, todas las bendiciones espirituales en Cristo. En Cristo. E incluso ser justificado ni siquiera es la culminación ya de esa bendición estando nosotros en la tierra. Porque la esperanza nuestra es poder estar con Él ese día, ser salvos ese día, recibir la herencia ese día. Pero lo más importante, que lo que resalta Pablo aquí, lo más importante de haber sido justificados por la sangre de Jesús, ¿verdad? Es que nosotros seremos salvos de la ira de Dios. Cuando Dios juzgue en el día final, ¿verdad? Cuando Dios juzgue, cuando el pecado sea juzgado el día final, nosotros seremos salvos de la ira de Dios. Y eso es lo más importante. Y gloria a Dios, mis hermanos, por Jesús. Gloria a Dios, porque esto es un punto que lo voy a repetir de nuevo. Lo voy a repetir de nuevo, para que quede claro. Porque esa tiene que ser allí, parte de nuestra bendición. O sea, el día que el pecado sea juzgado, aquel día final, día del juicio, el día que se derrame la ira de Dios, nosotros seremos salvados de esa ira, porque fuimos justificados por la sangre de Jesús, en el momento en que hemos creído. Entonces, es importante, ¿verdad?, que Pablo nos está mostrando que seremos salvos de la ira, pero también en el capítulo 10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ya nosotros vimos ese tema en Corintios, que habla de la reconciliación. Dios estaba reconciliando el mundo consigo. Segunda de Corintios capítulo 5. Ya lo vimos, pudimos entender esa reconciliación, ¿verdad? O sea, que Dios estaba haciendo con el mundo a través de su Hijo. Y aquí, bueno, lo destaca que esa reconciliación ya se ha establecido entre Dios y su pueblo a través de, pues, la justicia de Dios, que es en Cristo. ¿Sí? Espero que se entienda eso perfectamente. Entonces, hermanos, es importante, pues, porque ahora estar en la condición de justos, ¿verdad?, nos hace participar de una vida resucitada. Una vida resucitada. Y esa vida eterna la podemos vivir en esta vida terrenal. La vida terrenal. Por eso es muy hermoso vivir el Evangelio en esta tierra, porque como lo dice el versículo 3, 4, o sea, la esperanza no avergüenza. Y eso es aquí, en este mundo. Cuando partamos de este mundo ya no será así. Por eso es que tenemos que disfrutar esa bendición, ese beneficio de ser justificados, aquí en la tierra, con la esperanza en lo venidero. Con la esperanza en lo venidero. Jesús está reinando, mis hermanos. Jesús reina en nuestras vidas. Y por eso es importante que entendamos que la vida eterna ya forma parte de nuestra vestidura, porque Cristo nos la ha dado y nosotros, por la fe en su sangre, a través de la gracia de Dios, hemos sido justos. Por eso no nos desanimamos, por eso perseveramos. Amén. Ok, seguimos leyendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Por lo que vemos acá que en el versículo 11 Pablo cierra el tema de la reconciliación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Ahora, vemos cómo, después que él expone el tema de la reconciliación, de que nos gloriamos, de los justificados, ¿verdad? Que todo lo que hemos recibido a través de nuestro Rey y Señor Jesucristo, ahora Pablo como que reflexiona pues en el origen, ¿verdad? De esta rebelión, de este acto depravado que se realizó pues antes de que sucediera la obra del Señor en Cristo. Y lo hace para pues explicar, ¿verdad? Que a través de un solo hombre, representante de la humanidad, o sea, todo lo que conspira a través del pecado y la muerte que proviene del enemigo entró al mundo. Por eso dice en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte física se extendió a todas las personas como consecuencia de la entrada del pecado. Por eso todos aquellos quienes están representados por ese hombre portan su naturaleza. Portan su naturaleza, y la descripción que se resume, ¿verdad?, del pecado son todas aquellas acciones de la depravación humana, ¿verdad?, que pudimos ver en el capítulo 1. La depravación humana que pudimos ver en el capítulo 1. Y Pablo señala, vamos a seguir leyendo. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron, pues tenemos la naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, de aquel hombre. Ahora vamos al versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pablo es muy fuerte cuando explica, ya vamos a ir desglosando para poder entendiendo, porque si lo vamos leyendo así lineal, corrido, fíjense que se convierte como un trabalengua, ¿no? Y pues puede traer confusiones, y lo importante es que podamos entender. Entonces, lo primero que vemos que Pablo ya expone el origen, ¿verdad?, de la depravación humana y la naturaleza del pecado que proviene de ese hombre por el cual entró el pecado al mundo, que es Adán. Ya lo entendemos, Adán, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado nos separó de Dios. O sea, nos separó de Dios. Nos separó de Dios. Y pues dice que desde Adán, desde la época de Adán hasta la entrega de la ley, que fue hasta Moisés, había como una presencia diferente. Había como una presencia diferente del pecado. El pecado estaba en el mundo, pero no se le atribuía a la ley. No se le atribuía a la ley. Porque, como lo dice la palabra, no se le atribuye ni se le imputa cuando no hay ley, obviamente. Pero ya estaba en el mundo, lo entendemos, ¿no? O sea, ya estaba en el mundo. Entonces, ¿qué está dejando claro el apóstol Pablo acá? O sea, que los gentiles, porque cuando habla así es porque acuérdense que hay gentiles. Acuérdense que Pablo señaló pecadores a los judíos por cuanto fueron transgresores de la ley. Entonces, para que
los gentiles también, los judíos puedan entender la posición de los gentiles, Pablo tiene que explicar antes de la ley. Antes de la ley. Y ya vemos que el pecado está antes de la ley, por la transgresión de Adán. Por la transgresión de Adán. Fíjense, acuérdense que Pablo quiere mostrar eso porque hay un dilema acá. Entonces, Pablo dice que antes de la ley, ¿verdad?, hay pecado. Pero ese pecado era diferente al pecado que viene después de la ley. Es lo que nos está como afirmando el apóstol Pablo acá. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque cuando no hay ley, no se le puede imputar o no se le puede atribuir de pecado, ¿verdad? Porque no hay ley. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a los gentiles? Dice, pecan sin ley, pero también perecerán sin ella. Es lo que nos está diciendo. Incluso lo pudimos ver en el capítulo 1, cuando dice, no hay excusa, ¿verdad?, para todos aquellos depravados, no hay excusa. Y porque ya Dios se manifestó, para que ya Dios se mostró, ¿verdad? Pero no lo quisieron adorar a través de lo visible, lo que Dios ha mostrado. Dios se les reveló, pero ellos no quieren adorar, ¿ves? Y eso es antes de la ley, podemos decir. Ahora, también pudimos ver en el capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 2, vamos a ver si lo podemos leer, capítulo 2, 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Eso es el capítulo 2, versículo 12. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Esos son los gentiles, ¿verdad? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esos son los judíos. Incluso ya Pablo mostró que no eran tan íntegros porque ellos no cumplen la ley. No cumplen la ley. Ahora, los gentiles obviamente perecerán sin ley, pero porque ellos están bajo pecado, igual manera, no cumplen con ningún requisito de la ley, pero también están bajo pecado porque por la transgresión de uno, ¿verdad? Por la transgresión de uno entró al mundo por un hombre, y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el hombre hizo real el pecado a través de sus acciones y a través de la naturaleza pecaminosa de la transgresión de Adán. Esto es un poquito engorroso, estoy tratando de explicar lo más claro que se puede para que puedan entender. De igual forma pueden preguntar mis hermanos. Ok, entonces ya vemos que nadie tiene excusa, ¿verdad? No hay excusa. Entonces la muerte está reinando. O sea, dice, no obstante, reinó la muerte, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eso estamos hablando de aquellos, en este caso, de los gentiles. La muerte reina, incluso sobre los que no pecaron a semejanza de la transgresión de Adán. Reina. Porque nosotros realmente fuimos creados a la imagen de Dios. Y nosotros, como fuimos creados a la imagen de Dios, comprendemos la ley de Dios. O sea, tenemos una comprensión en nuestras conciencias sobre la ley de Dios que nos culpa de pecado. Incluso si nuestra característica de pecado o de transgresión, en cuanto somos rebeldes a los mandamientos de Dios, nos llevan inmediatamente a entender lo que hizo Adán cuando comió el árbol del conocimiento del bien y del mal, al igual que Eva. O sea, la falta de ley no los exime de la muerte ni del castigo divino, porque en el tiempo de Adán había un mandamiento, ¿verdad? Y ese mandamiento ellos lo transgredieron, fueron transgresores. Por ende, ya son separados de Dios, se convierten en rebeldes, lo desafiaron.
Ahora, eso no los va a eximir de la muerte ni del castigo divino. Y es lo que nos está tratando de explicar Pablo, que la condenación se está extendiendo a toda la humanidad en general a causa de un hombre. A causa de un hombre. Ok, vamos a seguir leyendo. Que vamos a seguir leyendo, aún los que pecaron a la manera de transgresión, la cual es figura del que ha de venir. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, vemos aquí que vamos a, aquí dice, donde no, vemos, porque hay una pregunta que se hizo acá, vamos a responderla rápidamente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No se inculpa de pecado. ¿Qué pasará? Hay una pregunta, ¿qué pasará con pues aquellas personas con discapacidades, que nacen así con discapacidades, o en el tal caso los niños, que es un tema, ¿no? En tal caso los niños que pues no son conscientes, pues, ¿verdad?, de sus acciones pecaminosas. Entonces, cuando no habla de ley, ¿verdad? Cuando dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, ninguna ley de ningún tipo, no hay pecado, ¿no? Entonces, para muchas personas, incluso para muchas teorías, eso abre una brecha allí, para que la gracia de Dios, ¿verdad?, se derrame sobre los niños y sobre las personas de discapacidades mentales. Abre por eso es que es una interpretación difícil, ¿no? Pero da esperanza con respecto a el trato de Dios hacia ellos, hacia ese grupo. O sea, que pueda abstenerse pues de imputarles responsabilidades que no son de ellos. Entonces Dios es justo, y eso es un punto que bueno, lo podemos estudiar más adelante, pero es importante que abre la brecha, que Dios pues sea con ellos justo, mantenga su justicia y pues no le imputen las responsabilidades que realmente ellos no tienen por las condiciones en las que están. Entonces, eso lo vemos con el tema de la ley mosaica, que es la que muestra el pecado, pero estas personas están sin ley y no tienen responsabilidades por cuanto no tienen pues esa conciencia de que sus acciones son pecaminosas, y por lo tanto posiblemente Dios no le impute responsabilidades como a la del pecador real, y pues eso va a mostrar la gracia de Dios. Abre un camino para que la gracia de Dios, pues, disponible en la muerte y resurrección de Cristo, bueno, se derrame sobre ellos. Y eso da mucha esperanza. Es otro tema, pero quería responder esa brecha allí para que puedan reflexionar un poco. Ok, entonces, seguimos. ¿Qué hace Pablo? Entonces habla de Adán, ¿verdad? Habla de Adán y dice que Adán es como un símbolo del que ha de venir. Es lo que nos está diciendo. Adán es como un símbolo del que ha de venir. Y empieza ahora a mostrar en el versículo 15 que pues el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel murieron los muchos, ¿verdad?, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, Pablo dice, está comparando un juicio, ¿verdad?, y que viene por la transgresión de Adán, es lo que estamos viendo.
Y lo está comparando con ¿qué? Con la gracia y el don también que viene por medio de Jesucristo, que ya nosotros lo entendemos bien, para todos los que creen en Él. Y él comienza esta afirmación hablando del don. Y dice que no es como la transgresión. No es como la transgresión. Y él da una afirmación. No, dice que no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel unos murieron, abundaron mucho más. Y esa mucho más da es que cuanto más, ¿verdad? Hace una comparativa allí. Dice que muchos murieron por la transgresión de uno, mucho más, cuanto más. Entonces se centra allí en la gracia. Eso es lo que tenemos que tener presente. O sea, sí, muchos murieron por la transgresión de uno, ya lo entendemos perfectamente, pero luego dice cuanto más, y muestra allí en la gracia, cuanto más, y allí es donde va a hablar la gracia, va a hablar sobre la gracia. Entonces, cuanto más abundaron en la gracia, que es de un solo hombre, Jesucristo, para muchos, y ve que él está combinando la gracia con el don de Dios, la gracia con el don de Dios. Y si nos vamos a el capítulo 3, 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es lo que nos está diciendo. Prácticamente está combinando la gracia y el don de Dios. La gracia y el don de Dios para nuestra redención. O sea, y ese es el lenguaje que él está usando con el tema de la justificación. ¿Sí se entiende? Creo que estoy como Pablo, un trabalengua. Difícil un poco explicar esto en tan poco tiempo, pero bueno, allí vamos, ¿no? Entonces sí se puede entender un poco que él está hablando de la gracia, ¿verdad? Y todos los que abundan en la gracia por la fe en Jesucristo, que es para muchos, combina aquí, ¿verdad? Ahora, Pablo sigue enfatizando que el don no es como el pecado, no es como el pecado de aquel hombre. Y él, vean que él lo hace como para que no se pierda el punto. Hay dos cosas diferentes. Y hay como dos representaciones, pero hay cosas diferentes. ¿Y qué quiere él? ¿Qué quiere Pablo? Hay representaciones, ¿verdad? Y Pablo quiere que los que son representados por el hombre que pecó entiendan que lleva a la condenación. O sea, lo único que les espera a quienes son representados por el hombre que pecó es juicio que lleva a la condenación. Eso es lo que está mostrando Pablo, mis hermanos. Eso es lo que está mostrando Pablo. O sea, lo único que les espera a los que son representados por el hombre que pecó es el juicio que lleva a la condenación. Y por eso está haciendo este énfasis, esta comparativa de la gracia y pecado y muerte. Pero también muestra la gracia, ¿verdad? O sea, la gracia. Por eso dice que, bueno, a partir de muchos pecados, ¿ves? A partir de muchos pecados entra la gracia, que es Jesús fue entregado a causa de nuestras transgresiones, que es el evangelio que ya pudimos la tarea responder en el capítulo 5, fue entregado por nuestras transgresiones, a causa de nuestras transgresiones, ¿para qué? Para redimir a su pueblo. Él tomó sobre sí el castigo que merecían o que merecíamos para que nosotros pudiésemos ser declarados justos ante el tribunal divino. Eso es lo que nos enseña el evangelio. Esa es la gracia. Ahí está el don gratuito. Ese es el don gratuito. Está disponible. Tenemos un representado que es aquel hombre por el cual el juicio lleva a la condenación, pero tenemos a otro que por su sacrificio, por ese don gratuito que Dios da por gracia, nosotros somos justos delante del tribunal divino. Uno para condenación, uno para salvación. En unos recae la ira de Dios, en otros
somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la ira de Dios. Entonces dice, si cuanto más, y eso es lo que compara el reino de la muerte con el reino de los que reciben abundancia de gracia y ese don de justicia que vamos a tener por medio de Jesús, nuestro Rey de Reyes. Amén. Sí, bien, espero que se haya entendido perfectamente, amados. Seguimos leyendo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces estamos hablando de dos representados, y eso es lo que está tratando de mostrar Pablo para que los judíos entiendan y los gentiles entiendan que hay dos representados y que sencillamente solamente por la fe en Jesucristo es que nosotros tenemos justificación. Por la fe en Jesucristo, a través del don gratuito, que ninguno de nosotros ha hecho nada para poder merecer eso, porque es un regalo de Dios para redimir a su pueblo. Entonces, que todo aquel que se quiera ser pueblo de Dios, bueno, ya Dios ha dado el camino, el acceso para, pues, él mismo reconciliarse con su pueblo, ya que el pueblo está caído, ¿verdad?, por sus pecados, y pues él da a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener esa justicia, o sea, su amor y su justicia se relacionan, ¿verdad?, se complacen, y asimismo pues tenemos paz para con Dios, pero por la gracia, no porque nosotros hicimos algo, amén, solamente por su gracia. Él nos ha dado todo, Él nos da el don para creer incluso. Solamente tenemos que nosotros pues escuchar el Evangelio y entender nuestra naturaleza por lo que el Espíritu Santo nos muestra, nos convence de ese pecado. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Capítulo relativamente corto, y miren cómo nos hemos alargado porque es un poquito engorroso, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y ahí tenemos las dos representaciones de las que hablamos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya no, eso lo explicamos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, Pablo, para resumir estos últimos versículos, vimos entonces que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron considerados pecadores, y esta es la realidad que pues respalda Pablo previamente a la condenación, o sobre la condenación que merecen todos los representantes de Adán, como ya lo vimos, ¿verdad? Pero Pablo también muestra que esa gracia, o sea, cuanto más, ¿verdad?, que ya también lo pude explicar un poco. Y pues cuando Pablo resalta, más que todo explica, no resalta, más que todo explica el tema de lo que está sucediendo con los pecadores debido a la rebelión de Adán contra el gobierno de Dios. Resalta es la futura, realmente aquí es donde viene a resaltar, ¿no? Porque él resalta es aquellos que son representados por nuestro Señor Jesucristo, o sea, todos los justificados.
y que bueno, vamos a reinar en el nuevo mundo de Dios, en el cielo de Dios. Eso es lo que nos está pues mostrando Pablo. Entonces, incluso nos está prácticamente mostrando que las promesas de Dios a Abraham se está cumpliendo o se cumple en Jesús, en la muerte y resurrección de Jesús. Bendecir a aquellos creados a su imagen, morando con ellos en una perfecta comunión, como en el Edén. Eso es lo que Dios está asegurando a sí mismo en ese acto salvífico que hizo Jesús. Entonces, bueno, vemos cómo también pudimos ver acá que como el papel que desempeña la ley en el plan de Dios es realmente para que Dios pueda establecer un pueblo para sí mismo. Esta ley se contrapone a la gracia, obviamente, pero ella sobreabunda en la revelación de Cristo. En la revelación de Cristo, porque pues donde hay pecado sobreabunda la gracia. Donde hay pecado sobreabunda la gracia. Pudimos ver también pues que realmente la ley produjo pecado, como lo dice, y codicia en el ser humano, porque realmente eso es lo que lo define. La gracia abunda ahora ¿sobre qué? Sobre este pecado, sobre esta codicia. Y cada vez es mayor para, obviamente, reemplazar el reino de muerte, que es del pecado, con el reino de vida, que es en Jesús a través de la gracia. O sea, que viene siendo, bueno, realmente la gracia, ¿verdad? O sea, ese reinado de vida eterna que muestra la gracia de Dios. Y que viene, bueno, obviamente a través del Evangelio, que es la acción salvadora de Dios a través de Jesús. Que eso es realmente lo que está mostrando Pablo, que eso es lo que mantiene la justicia de Dios y entroniza, como lo vimos en el capítulo 1, entroniza a Jesús como nuestro Rey y Señor. Bueno, básicamente este es el capítulo 5, esperando que sea de bendición, de edificación. Y pues, bueno, ahora vamos al capítulo 6 para la gloria de Dios.